Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con los de Enfrente, este programa que el Universal y Milenio preparamos para usted. Somos medios vecinos que coinciden en tener sus instalaciones aquí en el centro. Y esta semana pues, le doy la bienvenida a Elisa Lanís. Qué gusto, buenas noches. A mi tocayo Héctor de Mauleón. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. David Aponte. Héctor, buenas noches. Y Carlos Marín. ¿Cómo estás? Les pongo el balón con el tema de dos regresos que marcan esta semana. Uno, el de Elbester Gordillo, que elige, conocedora de las formas y los modos, sabe que en política forma es fondo y elige el momentum para reaparecer, el inicio de clases y además el día en que se iban a reunir los dos presidentes, el electo y en funciones, para además decretar el fin de la reforma educativa. Y el otro es Napoleón Gómez Urrutia. El derrumbe. Napoleón Gómez Urrutia, que tiene que venir y presentarse para el inicio de periodo la próxima semana y tramitar su credencial que lo acredite ya como senador. En fin, son los dos regresos de un sindicalismo que pueden marcar esta semana. No, puede marcar no solamente la semana, puede marcar el sexenio. Yo creo que lo que estamos viendo es la vuelta del viejo sindicalismo, el rescate, el hecho de desempolvar un instrumento de control y de sujeción de que fue perfeccionado por los gobiernos priistas desde épocas de Calles y de Lázaro Cárdenas y que se usó, que representó todo lo que la democracia mexicana quiso desterrar, la opacidad, los liderazgos perpetuos, la sujeción absoluta y abyecta al mandatario en turno, etcétera, y que hoy puede ser una herramienta para mover dos ideas que ha planteado López Obrador a lo largo de su campaña y de su poscampaña, que es el derrumbe de la reforma educativa con un personaje que envió a sus familiares a apoyar la campaña de López Obrador, que movió parte del magisterio sobre el que todavía tiene control para que votara por él y que al reaparecer públicamente anuncia el derrumbe de la reforma educativa, y por otro lado la vuelta de Gómez Urrutia en un momento en el que López Obrador ha anunciado una política contra las mineras a las que considera que contaminan, que saquean los recursos, que expolian sin control. Entonces yo creo que representa la vuelta de dos brazos, que en el fondo es uno, el sindicalismo, en el que se va a apoyar Andrés Manuel López Obrador para poder llevar adelante lo que él tiene pensado. ¿Coinciden con esa visión? Yo me pregunto, ¿quieres no, adelante, David. La pregunta es si regresa a la maestra con poder, primero para ese primer personaje, después vemos el otro. La respuesta creo que es que sí, porque vemos la parafernalia que se armó para su retorno, muy bien estudiada, muy bien cuidada. Un gran discurso, ¿no? Un mensaje, teleprompter, el escenario, transparentes de espejo. Ella histriónica. Sí. Tomando el escenario, enviando mensajes a supuestos traidores, a supuesta gente que gastó mucho dinero para promocionar la reforma educativa. En fin, son varios los mensajes que ella envía y creo que poder tiene, va a buscar el liderazgo en el sindicato nuevamente y va a buscar, me parece, que venganza contra aquellos que la ofendieron, la humillaron. Habló también de ser un chivo expiatorio, a quien le envió ese mensaje. Yo creo que ahí hay varios personajes, entre ellos Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Juan Díaz y Juan Díaz. ¿Y el otro? Yo decía que a medias estaba ahí de acuerdo con Héctor. Para variar, no, porque para empezar yo dije, qué optimista Héctor al decir que es el regreso del viejo sindicalismo.
pues ¿a qué hora se fueron? ¿No? Digamos. Digo, no estaba la maestra. Uno estaba preso, ¿no? Y otro prófugo, otro exiliado, bueno, digo. Y Romero de Champs, digamos, o sea, sí, es claro. Cuando digo qué optimistas, porque pues ahí está, ¿no? No, pero perdón la acotación, Elisa, es que te estoy apoyando en que buen punto. Pero ya no. Pero se te están Romero. escapando los que se supone serían el nuevo sindicalismo, Sí. los sindicatos independientes, que tienen Está también y que van a estar ahí. que ya a estas alturas parecen bisabuelos de Matusalén. Tiene toda la razón, Elisa. Son liderazgos que lo más joven rebasa los 60 años, que se acercan a los 30 años de estarse reeligiendo continuamente hasta alcanzar el caso emblemático de Fidel, es decir, no se ha ido. Así es. Y por otro lado, creo que vienen contextos muy complicados para el próximo gobierno. El tema de las mineras va a ser uno de ellos. Y si bien tenemos el regreso de este personaje muy cuestionado que tuvo que estar fuera por tantos años allá en Canadá, en donde construyó liderazgo también a nivel internacional. Jeremy Corbyn también creo que ahí estuvo muy en contacto con la gente de Andrés Manuel para ese primer acercamiento con Gómez Urrutia. En fin, lo cierto es que también se tienen que mejorar las condiciones de las propias mineras, no solo de los trabajadores, sino lo que está alrededor. Lo que comentabas, Héctor, también de los problemas que se enfrenta sobre impacto ambiental, sobre qué tanto ha permeado el crimen organizado también en ciertas estructuras de la propia minería, de la explotación de minas. Y un punto, se ha avisado que no va a haber persecución contra Romero de Champs, que es... va a cumplir 30 años el año entrante, me parece, ya al frente del sindicato. Desde el 89 escándalos cada año de los yates, de los viajes de los hijos, de los lujos, de los autos, etcétera. Y por ahí salió una declaración de que no hay persecución contra él. Entonces, yo con esto que acaba de decir Héctor le pondría algunos asteriscos. No es lo mismo Chana que Juana. Y que yo sepa, no hay un señalamiento de orden, digamos, penal. En este caso, sobre Romero de Champs. Que su hija viaje en un avión particular, pues no hay delitos familiares. Que tenga un reloj caro, bueno, pues es líder de un sindicato. Bueno, lo que digo es que no sabría, en el caso de Carlos Romero, o del líder que sea, probar que sea un saqueo o algo por el estilo. Carlos, con el sueldo de un sabemos. petrolero no puedes comprar esas mansiones, ni esos yates, ni esos El problema relojes. es ese, No, Carlos. pagar esos Lo de la viajes. mansión Y ya quedó desmentido. Le asunto sacó del- el Reforma la asunto de fotografía a una casa que no la es de falta él de y transparencia. quedó aclarado en el propio Reforma. Sí, bueno, Lo que esta nota. pasa, pero perdón, es que hay algo que a mí me inquieta desde hace mucho. Basta el señalamiento para ser, digamos, ya hallado culpable. Yo desconozco. Si Romero de Champs la debe, que la pague. Lo que digo es que no hay una acusación penal Por eso se sobre dice la que- profesora. por eso se Hubo dice- una acusación en la que yo, por lo que reporté, no lo creo, pero llegaron a acusarla de asesinato de un profesor. De Misael Pero Núñez. de justamente sí. por eso... En ese sentido, y ahora se ve, hay acusaciones que se desmoronan por angas o mangas cuando son vistas por el Poder Judicial. Es decir, yo tengo cierto cuidado para afirmar culpabilidades donde técnicamente, por ejemplo, el de la casa de Romero de Champs resultó ser una patraña. Pero de lo- nota, pero desde de el lo año que estamos 2000, hablando, Y pero lo hay otro acusaciones es por que el desvío puso de un reloj recursos caro al de lo que porque estamos- su hija está en un avión Pero de lo que particular. estamos hablando, Carlos, es del poder económico el que enriquecimiento, evidencian estos líderes la opacidad. sindicales y Ese- el poder político que tienen. Ahí yo- de eso estamos ahí yo hablando. solo comento. ¿Y dónde va a estar ese poder Si me económico permites, y político? Solo comento. Si los líderes sindicales del sindicato que sea, incluyo qué tal lo de la universidad o de electricistas o lo que Hernández sea. Juárez. Si los líderes sindicales se enriquecen indebidamente, es un asunto que deben resolver sus trabajadores, sus afiliados. Perdón, no un periodista. Un periodista lo que tiene que hacer es señalar puntualmente dónde pero no estamos está discutiendo el eso. punto No, delicado. sí, el tema no es No lo digo porque de culpabilizar. pronto es como decir porque son antiguos o porque han sido señalados, No, todos son lo mismo, no pero lo creo. justamente también parte del problema y de los señalamientos es el uso discrecional y político de la Procuración de Justicia para señalar a unos sí, a otros no,
Y en este caso, por ejemplo, pues ya vimos que se cayó la investigación y la procuración y lo que había hecho la PGR con el Bester Gordillo, pero es parte de todo esto. Perdón, no se cayó, es que no se cayó. Ahí operó el reacomodo, de acuerdo con la legislación actual, de que la profesora no podía ser juzgada por delincuencia organizada. Sí, algo que probablemente opere con el caso de Javier Duarte. Sí. Pero al tener uso político, entonces no sabemos realmente si son culpables o inocentes. Aquí nadie dice que es culpable o inocente mientras no se pruebe. Estamos perdiéndonos en una cosa que nos hace perder de vista el panorama general. El enriquecimiento inexplicable. La opacidad que ha existido en los recursos de los sindicatos, que al final del día son recursos en el manejo de las cuotas, públicos. Así es, en manejos de las Puso cuotas. el sindicato al servicio de un proyecto político y luego de otro proyecto político y luego de otro proyecto político. Puso la educación al servicio del sindicato, dictando ella misma. El daño que le hizo a la educación en México es inmenso. No sé cuánto tiempo se va a tardar en enmendar eso, pero al mismo tiempo vuelve a anunciar que recae en el sindicato esa decisión, es decir, en ella, en el poder que le quede. Pero, bueno, $2 millones gastados en una tienda lujosa, en ropa, con el sueldo de una maestra normal. Una fortuna... Bueno, con la herencia de la mamá. Una fortuna de millones de pesos que dice que la heredó de la mamá, donde hay cuadros de ella misma, por cierto, ya de grande. Todos heredan fortunas, las casas de San Diego. Les entregan así por donaciones. De verdad, Carlos, creo que es indefendible. Es indefendible ese sindicalismo. Son indefendibles esos los señalamientos como los que acabas de hacer. Ahorita, si no tienen un cauce desde luego que está libre penal, por eso, y desde luego pues que Romero no de Champs está libre por eso, pero y Napito está libre por eso. Una fiscalía para saber exactamente. El dilema no es el que estás planteando, Carlos. No hay delito de mal gusto. No estamos diciendo que sea una cuestión de visión periodística o no, estamos hablando del poder político y económico que representan estos dos personajes. Pero es que eso para mí no es nuevo, lo doy por sentado. No, claro, pero ¿a dónde va a estar ese poder político y económico en este momento o en el próximo sexenio? Creo que esa es la discusión, en efecto. ¿Hacia dónde yo te voy a decir en dónde va a estar. Hacia Andrés Manuel López Obrador. En el poder de los poderes, el poder de la presidencia de la República. Ya no va a haber poder de poderes, ese es el Carlos, punto. Ese es el punto. ¿Y entonces no va a cambiar nada en el sindicalismo? No sé. Eso falta todavía porque se concrete el regreso del Bester al sindicato. Sí. Yo creo que el sindicato al que ella vuelve es muy diferente del que desde luego. ¿no? Además, el equilibrio de fuerzas con un gobierno alineado a la izquierda hace que los opositores normales al sindicato también cobren un papel diferente en este juego. No sé si el gobierno en materia educativa esté alineado a la izquierda, porque se ha dado una conjunción, se alinearon los astros en que el presidente electo está contra la reforma educativa. Que no sé por qué le dice la mal llamada reforma educativa. No, pues hay una reforma. Porque es la visión de que es una reforma laboral. No. Entonces es la mala reforma educativa, no la mal llamada, porque se llama reforma educativa, como la que va a hacer cuando gobierne o va a promover. Pero la alineación está en esto. Él descalifica la actual reforma. La descalifica el sector más impresentable del magisterio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tienen a los niños de Oaxaca sumidos en en el peor índice de aprovechamiento escolar, y esos canijos están contra la reforma educativa. Y la profesora Bester, que era enemiga a muerte de la CENTE, claro. Es decir, de pronto se están alineando los astros ahí. Tirios y troyanos, eso dije. Tirios y troyanos en algo tan delicado. Y con esto termino, con un punto de vista gremial que comparte también el presidente electo. Dice, ¿será de acuerdo a lo que digan los profesores? Y dice, ¿y los padres de familia? No, por encima de los derechos laborales y de los padres de familia está lo que constitucional y universalmente son los derechos superiores de la infancia, de los niños.
Sí, que tienen más derechos que cualquiera de nosotros, incluidos las personas con Estamos de acuerdo Sí, en que pero viene por una eso discusión dicen que es alrededor de la una- reforma educativa y de todo esto. que es una reforma educativa insuficiente porque justamente no se ha arreglado ni siquiera, deja tú la condición de tener mejor educación, no tienen siquiera las condiciones para que puedan estar en un lugar físicamente apto para tomar clases Aquí, en una pobreza lo que yo creo extrema es que, lacerante lo también. lo Muchas significativo aquí- escuelas, 20 y tantas mil no tienen agua, por ejemplo. Sí, pero entonces- hay como como 1/4 de planteles en el país que no están en esas condiciones. Y habría que ir a ver a las escuelas primarias de la Ciudad de México y muchas de Oaxaca, de Chiapas, Que no de las han Puebla, reconstruido. que están maravillosamente bien Lo que puestas. yo veo aquí Y las otras que no han significativo reconstruido del sismo. es que esta discusión la venga a anunciar una figura impresentable, que si no está presa es porque las acusaciones y los cargos que le hicieron fueron completamente deficientes, porque el enriquecimiento que logró es inocultable y es inexplicable en una maestra, y ella que venga a anunciar que la discusión se va a reanudar y que esta reforma ya se derrumbó. Yo creo que esto le va dando negativos a quienes esperaban un cambio. A lo que quiero llegar nada más es a esto. La cuarta transformación se está viendo más que nunca como una continuidad. Y esto me hace pensar pues, en esta idea que ha marcado el populismo en todos los países, y es que para los populistas el futuro está en el pasado. Sí. Ahora, fíjate, Héctor, ¿qué tanto le Oye, fue luminoso lo Sí, que sí, sí, dijo claro. Héctor. ¿Perdón? Fue luminoso y Hombre, como que no le diste muchas importancia. gracias. No, es que sobre El lo que futuro dijo... está en el pasado. Bueno, eso. Sobre lo que dijo, ¿qué tanto le convenía, por ejemplo, a Andrés Manuel que saliera en estas fechas clave? Pues yo diría que poco Yo creo o que no. nada. No, Entonces, ¿con quién está jugando la maestra del No Bester? tengo la menor idea. ¿Cómo está jugando? Porque claramente al equipo de Andrés Manuel y a Andrés Manuel pues no les agradó que saliera en dos momentos clave, en donde primero él recibía la constancia de mayoría y ahora en donde daba la conferencia conjunta Le está con el compitiendo presidente en la cobertura Peña. mediática. Así es. En el Pero programa no está tan pasado claro. dijimos que íbamos a ver en las portadas de los periódicos las dos fotografías. Así es. La de Andrés Manuel con el presidente Peña Nieto Su y la del equipo. Bester. Y la del, y Que la ese del fue otro Bester. regreso, perdón, hago una pausa. Y ahora La otra conferencia vez, de Peña. en la tercera reunión de los presidentes, el electo y el constitucional, Sí. Le gana la nota, se comparte la fotografía O y le se comparte compite. la portada y le compite. Tiene un peso pero está muy, periodístico indudable, pero está muy claro, Elisa, que hay algo, no hay coincidencias en política. Así es. O sea, Ni casualidades. ella anunció su retorno o su Sí. aparición pública un poquito después o el mismo día de la reunión donde se sabía, o ella ya estaba libre, pues cuando se anunció que se iban a reunir por tercera vez los presidentes. O sea, Es que es ¿por muy- qué muy- ese día? es muy ¿Por qué inquietante ese la día? lista ¿Y dónde de va a estar ella? impresentables. Perdón, nada más Sí. para terminar, Héctor. ¿Dónde va a estar ella? Ella va a estar del lado del Del nuevo poder. presidente. Va a nuevo estar del lado del presidente. poder y ha lo jugado estuvo. para ella. Su familia jugó Así es. electoralmente con Morena. Así es. Y en campaña, es cierto, ¿no? Estaba lo que comentabas también al principio, Héctor, que envía a esta parte, o suponemos que envía a parte de su familia con Morena, pero también hace la alianza con Nueva Alianza y José Antonio Meade, y en ese momento se anuncia que también puede tener el arraigo domiciliario, Claro, en fin. lo ella habíamos juega olvidado. No para tanto ella, ¿no? porque Nueva Alianza terminó mal, Pero se o anunció en ella ese terminó momento. mal con Sí, ella. pero- En 2015 se anunció que el sindicato iba a ir con Nueva Alianza. Ajá. Y que al poco tiempo la sacaron de la cárcel y le permitieron irse Sí. a su casa. Así Sí. comenzó esta historia. Así es. ¿Lo recuerdas bien? ¿No? Entonces, ella juega para ella y juega con el poder. Y con el poder real que tiene, poder económico, y ya vimos, no sabemos qué Político. tanto en las Ya lo dijo políticas, Héctor. pero En el 2006 inclinó la balanza para que ganara la elección presidencial un panista, Felipe Calderón. ¿Y en 2000 el Fox? 2012 inclinó la balanza o se la jugó para que ganara Enrique Peña Nieto pero del PRI. porque Y ahora los de este propios lado se la candidatos juega para y el ganarla. gobierno se la dan. ¿Qué tanto poder también Pero ¿para qué le más? dará ahora, no? ¿Para qué más han servido los sindicatos? Ya sabemos Sí. que para la defensa de los trabajadores, pero eso nada más es nominal, No, porque no ha sido bueno, jamás. sí, sí. O ¿para qué trabajadores qué o más qué han núcleo de servido trabajadores, desde tiempos de Cárdenas para acá? Si no es para eso. Bueno, ahí yo discrepo. Perdón, no comparto No es un ataque a los sindicatos, sino a este tipo la sobrevaloración que hace mi querido David Aponte
de que la profesora pudo inclinar la balanza en algún sentido. En el 2006. Por esta razón, en el 2006, buena parte de los priistas también empujaron o inclinaron la balanza. El poder de los sindicatos es relativo en materia electoral, tanto que recordarán el líder de la CTM en la Ciudad de México que le prometió a la Bastida creo que 3 millones de votos o 10 millones de votos, que desde luego Nunca lo salieron. tuvo. Y la diferencia con que ganó Felipe Calderón, que fueron 200 y tantos mil votos, no se compara con los más de 3 millones de votos con que superó Peña Nieto, por cierto, a Andrés Manuel. Es decir, Creo que le aquí quitas no se peso a la requirió- cláusula de exclusión. Aquí no se Sí. requirió tanto que inclinara la balanza, es lo que quiero decir, ni tenía tanto poder, que sí es una mujer poderosa, sin duda. Decías que no estaba. No, yo solo el apunte de que los sindicatos están desprestigiados por justo este tipo Ese de sindicalismo. liderazgos, ¿no? No solo es la mayoría, y de hecho hemos vivido una ofensiva neoliberal que ha acabado con los sindicatos y con el sindicalismo. Hay que preguntarle a los agremiados. que No son ha los- acabado. Pues prácticamente quedan Ahí unos están. cuantos. No, ahí están todos. Sí, muchos. con estos liderazgos que están más cerca de los empresarios y del poder político y económico, de los empresarios y de la clase en el gobierno, que de los propios trabajadores. Sin que se han embargo, creo aprovechado que de hay ello. cientos de miles, si no es que millones de trabajadores que preferirían estar en ese tipo de sindicatos con las condiciones que tienen esos trabajadores que estar en la informalidad o Sí. subcontratados, con cuál es la tónica de Bueno, esta precisamente administración, ¿no? por eso son fuertes esos líderes, porque tienen sindicatos, no se diga el de petroleros que hablamos de Romero de Champs, o el de los electricistas, o el De del los magisterio, telefonistas. y de los telefonistas que han logrado conquistas que los hacían decir, hace 20, 30 años, que eran los sindicatos aristócratas del sindicalismo mexicano, por las prestaciones que han conseguido con esos líderes o similares y con ellos. ¿A cambio de qué? A cambio de movilizar a la gente Sí, cuando el poder lo necesita, etcétera. Bueno, pues estas cosas que criticamos durante décadas, que vimos con pavor durante todos los años del PRI y durante los 12 años del PAN, todo esto que parecía que se iba a mover, que se iba a transformar, recibimos señales inquietantes de que no será así, creo yo, que la vuelta de estos dos personajes, lo que nos indica es que vuelve ese sindicalismo. Por cierto, perdón, dato histórico, el corporativismo ligado a la política, es decir, esto de el manejo de sindicatos, es un invento de Benito Mussolini. Sí, claro, lo tomaron de los Lo grupos tomaron de fascistas los italianos. fachos italianos. Y es el modelo que aquí se siguió desde la creación del antiguo PNR y luego el otro partido, y luego el PRI, etcétera. Pero lo adoptaron, no el PAN, por cierto, pero sí en general los demás partidos. Hablando de regresos y de estas fotografías, también hay que decir que fue el regreso de Enrique Peña Nieto a dar una conferencia de prensa con preguntas y respuestas, porque nadie le había dado cuando vino Trump, por ejemplo, ahí medio obligado por el mandatario estadounidense y ahora obligado por el presidente electo, porque nos fuimos en eso es blanco, muy- Carlos Elisa Marín. También maneja fue la su re- crueldad con una estulticia que me da También fue su escalofrío. regreso. Déjame nada más comentar esto. Cuando los 49 de San Francisco fuimos 50, aprendí lo que es rudeza innecesaria. Es decir, ya parece que obligado a qué. Pues Es que lo es comenta- evidente que quien pone la nota todos los días es el Bueno. presidente electo. Sí, No, el pero- otro, Peña Nieto, pues ha estado haciendo lo que ha estado No, también haciendo. puso nota Y ya lo anoche dijimos Peña. acá, es responsabilidad También de puso los nota anoche medios Peña. si resaltamos o no lo que Pero hace ¿dónde está la Peña. crueldad? Perdón, No, Carlos, no, pero, no, en que dice pero que- ¿quién obligó al presidente Peña Nadie. a salir a esa conferencia de prensa y a mostrar los dos gabinetes? Imágenes que, por cierto, no se habían visto Pero en México. ¿cómo lo va? ¿Es un O sea, ¿quién acuerdo? por eso. Eso- ¿Y cuál ¿tú es el supones de motivo? veras que no, le ordenaron? No, desde luego que no. Entonces- Pero ¿cuál es la necesidad y cuál es el acuerdo? No ¿Cuál es tengo el la menor beneficio? idea, ¿Cuál no es el lo beneficio platicó para el conmigo. presidente Peña Nieto? Yo creo que el beneficio es que quede claro para todo mundo, como es para Andrés Manuel López Obrador, que hay pócar abierto en esta etapa de transición. Yo creo que es muy saludable. Inclusive me he ido... Bueno, que eso es de resaltar, la manera en la que han logrado ambos Bueno, gobiernos. Yo quitarle pienso que tensión fue una a todo. reunión de lujo, Sí, hacer una insólita, mal Sí, claro. llamada, inédita por algunos, incluidos los protagonistas. Dice, tuvimos una reunión inédita. Sí, No, ella es la- inédito es ella lo es la que no está califican. editado, es insólita. Insólita. Y
y se podría decir histórica, en el sentido de que jamás había ocurrido algo por el estilo. Pero qué saludable. Ahora, también lo le ven que sí es pelos cierto, en Carlos, es eso. que ver a esos dos gabinetes, el entrante y el saliente, habla también del hay gran mujeres. contraste entre cómo Hay están mujeres. integrados ambos, en historias, en visiones de país, en visiones Sí, claro. de género, en antecedentes, o sea, realmente Bueno, sí tanto es que ahí uno a un otro contraste. le dice López Obrador a Peña, y vamos a quitar la reforma educativa, a para eso, cancelarla. pues sí, Oye. ahí fue el golpe mediático y político Pero que qué dio López padre, Obrador. pócar pues, abierto. Bueno, se para nos que acaba no el nos tiempo, llamemos vamos Se lo dio a a la todos en su última momento. ronda, ¿no? Sí. Así que, Bien. pues, ¿con quién comenzamos? Nada Con les la gusta, última, caray. la última ronda. Pues para el otro personaje que tenemos pendiente, que salió Napoleón Gómez Urrutia, lo que vamos a esperar en los próximos días es ya su regreso. Lo vamos a ver sacándose la fotografía, recibiendo su PIN y su credencial de senador y asumir el liderazgo que mantuvo 2 sexenios desde Canadá. Creo que eso es lo que vamos a ver El ahora. liderazgo Y también en su alinear- sindicato, que es el mayor, porque hay otro. Y seguramente no lo veremos subir a tribuna ni presentar iniciativas. ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Cómo sabe? lo sabe? Pago por ver. Hablaste con Pago Walter por ver, Mercado. Carlos. ¿Cómo pueden saber el futuro? Eso me yo- acalambra. No Sí, podemos sí, saber sí. el futuro. Lo que sí podemos más o menos ver entre líneas es que aquí hay un mensaje a Germán Larrea, que hay un mensaje a Balleres, que hay un mensaje a Slim, a Carlos Slim, que son los 3 grupos mineros importantes y algo les están diciendo ahí. Elisa, Voy yo antes que Carlos. Vale, va a cerrar Carlos así. Bueno, Dale con el látigo. nada más, esperemos que estos regresos no se vayan sumando y que no estamos hablando después del regreso a las calles de Javier Duarte, luego Eso ya de lo que viene. acaba de hacer la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto, el encargado de despacho, en donde ya no lo acusa de delincuencia organizada, sino de asociación delictuosa, lo cual le reduce ahí las penas según el código. Te la ganaste. En fin, yo creo que sí, ya me la gané, pero además, otra cosa, cuando da nota periodística el presidente, a un presidente Peña, también se retoma periodísticamente, anoche lo dio y dijo muchas cosas en las que se contradice y habría que analizar también todo aquello, a ver si no tiene repercusiones, si Muy es que bien. se consideran sus palabras de la entrevista que dio Carlos, ayer A con ver, Denis. comienzo con una fe de ratas. terminas, más bien. Bueno, para terminar, empiezo por decir, no, la Procuraduría no tiene nada que ver con lo que ocurrió con Duarte. Es el Poder Judicial el que dice, no hay manera de juzgarla por delincuencia. Es Poder Judicial, no es la Procuraduría. ¿Pero quién lanzó el No, cargo? la clasificación del- El Procuraduría- cargo fue de la Procuraduría. Procuraduría. Y el Poder Judicial dice, no, en el nuevo sistema Nos ya vamos, no funciona Carlos. eso. Y si nos vamos, pues ya nos fuimos. Yo les digo, muchas gracias por dejarme Bueno. hablar. Y Pues muchas buenas gracias noches, a todos. señores. Y como dirían en el Y fútbol hasta la americano y los próxima. 49. Elisa, Héctor, David, Gracias, buenas Carlos. noches. Buenas noches. Y gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.